Buenos días. El día de hoy, mi compañera y yo vamos a hablar sobre un caso clínico sobre el síndrome nefrótico en un lactante. Para empezar, ¿qué es el síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico es un conjunto de síntomas causados por el daño renal que provoca la pérdida excesiva de proteínas en la orina, lo que a su vez va a causar una hinchazón que también es conocido como edema, especialmente en los pies y tobillos. Eh, Algunas de las manifestaciones clínicas que tiene este síndrome incluyen la proteinuria masiva, que es una cantidad excesiva de proteínas en la orina, hipoalbuminemia, que son niveles bajos de albúmina en la sangre, edema, que es una hinchazón en diversas partes del cuerpo. Como mencioné antes, es más común en pies y tobillos. Y también la hiperlipidemia, que estos serán altos niveles de grasa o colesterol en la sangre. Y este síndrome se produce por el daño en la barrera de filtración glomerular, lo que va a permitir una pérdida excesiva de proteínas en la orina. En Honduras se han reportado casos clínicos de síndrome nefrótico, incluyendo publicaciones médicas nacionales. Y bueno, este caso proviene de un artículo en Acta Pediátrica hondureña, demostrando que esta patología también es frecuente en el medio local. En el caso clínico se nos habla sobre una paciente femenina de 17 meses de edad, procedente de San Pedro Sula, Cortés, la cual fue llevada al área de emergencia pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas, con una historia de presentar edema palpebral y facial, 4 días de evolución de predominio matutino, el cual iba resolviéndose en el transcurso del día. Posteriormente, la madre nota un edema a nivel abdominal y de miembros inferiores, una disminución del volumen miccional. Ella niega fiebre u otra sintomatología. Se ingresa para realizar estudios laboratoriales. La madre niega antecedentes personales y familiares relevantes a dicha patología y pues recibió sus controles prenatales sin ninguna anormalidad. Al examen físico, la paciente luce edematosa. Hay un edema palpebral, facial, abdominal y de miembros inferiores, aparte de una distensión leve en el abdomen, y esto es secundario al edema. Presentando cifras tensionales elevadas para su edad, tiene una presión arterial de 120/80, por lo cual se le indica enalapril 2.5 miligramos por vía oral cada día. Y entre los hallazgos de laboratorio tenemos, se le realizó un examen general de orina y en este pues se observaron proteínas abundantes con 3 cruces, sangre oculta, trazas o también microhematuria, eritrocitos de 1 a 5 por campo, leucocitos de 1 a 5 por campo, cilindro granuloso grueso de 0 a 1 por campo, cilindro granuloso fino de 0 a 2 por campo. Los restos de los parámetros están normales, con una relación proteína-creatinina en orina mayor a 200 miligramos por mililitro. En el hemograma, pues las células blancas están a 5.800, granulocitos al 23.3%, linfocitos al 69.8%, hemoglobina de 12.9 gramos por decilitro, hematocrito de 40.9%, plaquetas 869.000, la hepatitis B y C negativa, el VDRL es no reactivo y VIH también es negativo. Por último, tenemos el TORCH, que es un examen de sangre, que podemos decir que es un conjunto de análisis que detectan infecciones que van a ayudar a detectar problemas, ya sea en el feto durante el embarazo o en un recién nacido. Las siglas corresponden a toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple y VIH. Y pues en algunos casos incluso se le puede incluir una S que es adicional para la sífilis. En la química sanguínea se encontró pues que el boom estaba a 9 miligramos por decilitro, la creatinina a 0.26 miligramos por decilitro, las proteínas totales a 4.21 gramos por decilitro, albúmina a 2.0 gramos por decilitro,
colesterol total a 302 miligramos por decilitro, el LDL a 204.4, los triglicéridos a 238 miligramos por decilitro y el ácido úrico a 3.6 miligramos por decilitro. También se le realizó una biopsia renal y en esta se encontró pues una lesión de cambios mínimos. No presentaba fibrosis intersticial ni tampoco una atrofia tubular. Y pues en los estudios de la inmunofluorescencia, las inmunoglobulinas y los complementos salieron negativos. Y pues cabe recalcar algunos resultados como que había proteinuria marcada, albúmina sérica estaba disminuida, o sea que había hipoalbuminemia, el perfil lipídico estaba alterado y la creatinina y la urea estaban dentro o cerca del rango dependiendo de la función renal residual. Y estos resultados son característicos del síndrome nefrótico. Continuando con el caso clínico, tenemos la interpretación bioquímica, la proteinuria, que es la pérdida masiva de proteínas debido al daño glomerular, la hipoalbuminemia, consecuencia directa de la pérdida urinaria de albúmina, el edema, al disminuir la albúmina plasmática, cae la presión oncótica permitiendo salida de líquido hacia los tejidos, y la hiperlipidemia, que el hígado aumenta la síntesis de proteínas y lipoproteínas tratando de compensar las pérdidas urinarias. Si bien el caso no incluye imágenes propias, estas ilustraciones que se encuentran en la diapositiva permiten comprender el daño estructural que se produce en el síndrome nefrótico. En el esquema se observa cómo la lesión glomerular provoca función de los pedicelos podicitarios, engrosamiento de la membrana basal y expansión mesangial, lo que incrementa la permeabilidad del filtro renal y explica la proteinuria masiva del paciente, o de la paciente en este caso. La imagen histológica refuerza esta idea, evidenciando proliferación y alteraciones estructurales que coinciden con la fisiopatología descrita en el caso clínico. Es importante mencionar, y ya nos lo dice el caso clínico, que en el síndrome nefrótico del lactante es frecuente encontrar mutaciones en genes como NPHC1, NPHC2, WT1 y LAM2. Estos genes codifican proteínas esenciales para los podocitos y la membrana basal glomerular, y su alteración debilita la filtración y facilita la pérdida de proteínas. El tratamiento que reciben los pacientes con el síndrome nefrótico se centra en el control del edema, regulación del balance de líquidos, manejo del perfil lipídico, control de presión arterial, terapia con corticosteroides u otros inmunosupresores, y si existe una base genética, la respuesta puede ser limitada y requerir manejo más especializado. El síndrome no tratado puede llevar a complicaciones como riesgo de infecciones, trombosis, malnutrición proteica, insuficiencia renal crónica. Bueno, el pronóstico depende del tipo de lesión y respuesta al tratamiento. En este caso clínico, el paciente tiene un pronóstico reservado. Es probable que desarrolle insuficiencia renal a largo plazo, especialmente si su síndrome nefrótico se debe a una mutación genética que no responde bien a tratamiento inmunosupresor. Hay riesgo de progresión a diálisis si el daño renal es severo y persistente. En conclusión, este caso demuestra cómo el síndrome nefrótico en un lactante se manifiesta por edema debido a la pérdida excesiva de proteínas en la orina. Los resultados de laboratorio como proteinuria elevada, hipoalbuminemia y alteraciones en los lípidos permiten comprender la relación directa entre el daño renal y los cambios bioquímicos del paciente, y además los hallazgos sugieren que una posible base estructural o genética que explica el compromiso de la filtración glomerular. En conjunto, el caso resalta la importancia del laboratorio para confirmar el diagnóstico, entender la fisiopatología, orientar el manejo clínico del paciente. Ese ha sido nuestro caso clínico. Muchas gracias por su atención.